necesitábamos hablar de este tema. La resiliencia pues es un término que se adopta de la ingeniería, que es la capacidad que tienen los materiales de, después de sufrir alguna transformación, volver a su estado original o lo más parecido a su estado original. Pero ¿cómo empezamos a adaptar este término a las humanidades y a las personas, Andrés? Como mismo lo reseñas, es un término que no es propio de las humanidades, sino que se extrae de las ingenierías, de la física, así como el mismo estrés, ¿cierto? La teoría del estrés. Digamos que ambos, para poder comprenderlos, hay que entender que se une el uno al otro de una manera muy intrínseca, ¿sí? La resiliencia es, digamos, desde el punto de vista psicológico, la capacidad que tiene, o el conjunto de capacidades o habilidades que tiene el individuo para adaptarse a una situación que él mismo ha interpretado como adversa. Pero va de la mano también con el estrés, entendiendo el estrés como una respuesta fisiológica de un organismo ante cierto factor que o incrementó, digamos, el uso del recurso de demandas de ciertos subsistemas, o que el individuo, digamos, está interpretando como seriamente amenazante, o digamos que puede ponerlo en riesgo. Entonces, ya posteriormente, digamos, con el desarrollo de las teorías psicológicas, de las mismas psicoterapias que vamos a hablar un poco más a profundidad, el término empezó a calar mucho dentro de lo que es el entramado teórico, y ya posteriormente entonces empezaron a configurar herramientas para poder entender, uno, desde la ciencia del comportamiento, qué es lo que lleva a que a ciertas personas, ante ciertas circunstancias, salgan avantes con una mayor facilidad y hay otros que no tanto, ¿sí? Se empezó a darse cuenta de que había elementos no innatos, es decir, que esto no es algo que venga biológicamente exclusivamente determinado, sino que es una mezcla, es algo variopinto, es decir, incluye componentes, digamos, genéticos, epigenéticos, pero también adquiridos del contexto sociocultural, lingüístico, ¿sí? De aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, profundicemos un poco más en ese tema que tú mencionas, que bueno, es una habilidad que tiene cada individuo, ¿cierto? Pero que puede variar de individuo a individuo. Sin pormenorizar, perdón, Andrés, pues como las realidades de cada persona. Tú ves que algunas personas ante de pronto una ruptura amorosa significa el fin de su vida, ¿cierto? Y hay otras que lo superan con mayor facilidad. Entonces, ¿por qué vemos personas que tienen capacidad de resiliencia más fuerte y otras que tal vez no superan o no pueden volver a su estado normal con esa misma facilidad? ¿En qué depende eso? Yo diría que hay que tocar ahí varias cosas. Uno, el concepto capacidad misma. Cuando uno habla de capacidad, también tiene que, digamos, entender de que tras de ello va un proceso de aprendizaje. Es decir, ahí es de inmediato uno dice, una capacidad no nace exclusivamente o viene ya determinada, digamos, en un 100%, sino que se va desarrollando, es decir, es un proceso, ¿sí? Y depende mucho del componente de la experiencia. Lo otro que hay que tocar ahí es lo que hablamos en el podcast anterior del error fundamental de atribución o el sesgo de correspondencia, de que muchas veces se le atribuye, ya sea hasta desde el punto de psicoterapéutico o desde la, digamos, nosología o también desde la forma en que se entiende lo mental, a que al individuo, es decir, que todo lo que sucede, ya sea causa-efecto, es producto de que el individuo no se adapta, pero hay que entender que no se adapta muchas veces porque hay un contexto externo que francamente es nocivo, adverso, ¿sí? Y que, digamos, supera muchas veces sus mismos recursos de afrontamiento y no lo llevan de vuelta, digamos, a ese grado de normalidad, ¿sí? Entonces, con eso que te estoy diciendo, que es un tema bastante complejo, ¿sí? Que involucra elementos internistas, es decir, variables de individuo, pero elementos externistas que son variables, digamos, del contexto medioambiental. Entonces, por eso es que hay personas, ¿sí? Que se adaptan más que otras, ¿sí? Digamos que se ha reconocido por genética de que hay ciertas personas que tienen una gran vulnerabilidad a presentar episodios o trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, y si se, digamos, enfrentan a ciertos factores de riesgo, es mucho más fácil que vayan a presentar una alteración emocional. Y hay otras personas que ese componente genético no lo tienen. Pero para el otro lado también, digamos, más allá del componente biológico, hay personas que, digamos, puede que tengan la vulnerabilidad biológica, pero han ganado terreno en lo psicoterapéutico o han tenido experiencias de vida o han tenido grados de, digamos, de entrenamiento emocional o una espiritualidad que los hace, digamos, fuertes en ese sentido y hacen colchón a los factores de estrés, por ende tienen mejor resiliencia. Exactamente, la resiliencia como una habilidad lo podemos comparar con el mundo de los deportes. Hay deportistas que por su genética se les facilita más ciertas disciplinas,
pero hay otros que pues tendrán el biotipo, pero que empiezan a adquirir y desarrollar ciertas herramientas y ciertos entrenamientos, como tú lo mencionabas, y que les permite pues también llegar a un muy buen nivel en ciertas disciplinas. Podríamos compararlo más o menos con la resiliencia, es algo parecido, ¿no? Es similar, entendido también, digamos, que es la distinción, como para tocar tus palabras, entre el talento. O sea, que ya no nazco con talento, pero requiero de un esfuerzo para llegar a los objetivos. Yo diría que hay que superar muchas veces ese dualismo en la manera que tenemos nosotros de expresarnos y tratar de entender lo que es algo complejo, es de que es algo macro y que no es, digamos, dicotómico o es binario, sino que es incluyente. Serían las dos. Sería esa persona que, digamos, tiene un talento, pero tiene que desarrollarlo para poder, digamos, salir adelante ante ciertas situaciones de estrés que va a presentar a lo largo de todo su proceso de aprendizaje o de su proceso, digamos, de choque contra ciertas adversidades.